Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el tercer escenario de la campaña de la tiranía de Cráneo Rojo. Estamos aquí contra Supervisor Inexperto. Hoy vamos a tener unos pequeños cambios. Uno de vosotros por redes sociales me pidió que si podía intentar un mazo de Ironheart en protección porque le gusta mucho el aspecto, jugarlo así más controlero y tal. Creo que a Ironheart le va mucho mejor liderazgo por el tema de la versatilidad y que un poco el liderazgo le sustente hasta que ella ya tiene montada mesa, y con protección vamos a sufrir mucho en la intervención, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué he tratado de hacer? Meter muchísima mejora para poderla tener en mesa, entonces tenemos menos tamaño de mazo, entonces vamos a tener más probabilidad de robar las cartas que nos ponen contadores, porque el problema de protección, uno de ellos, es que no tenemos tanta capacidad de robo como el liderazgo, entonces vamos a tirar por ahí. Y luego la otra cuestión es que además, si jugamos eventos en el turno del otro, teniendo solo mano 4 al inicio, no vamos a tener suficientes recursos para jugar en el nuestro. Entonces por eso he optado por ir a cartas que podamos jugar en nuestro turno. Y nada más, vamos a intentarlo. Estamos aquí con Supervisor. Sabéis que nos hemos enfrentado a Calavera y ha permitido que escapara Madame Hydra con la piedra de la realidad. Después, persiguiéndola, nos salió al paso el hombre absorbente. También lo pudimos derrotar, pero al llegar a la ciudad, gracias a la piedra de la realidad, pues Hydra ya se ha hecho con el control de la ciudad y ha puesto a Supervisor al cargo de todas las patrullas de Hydra y demás, ¿no? Sabemos que ahora Hydra controla la ciudad y que además ha encarcelado a varios de nuestros héroes aliados, ¿no? Entonces, pues nada, ese es un poco el contexto de este escenario en esta partida, que tenemos que derrotar al Supervisor y a sus patrullas de Hydra. Y vamos a ver qué nos depara la partida de hoy. Es complicado porque realmente protección yo creo que sufre mucho, a lo mejor no tanto con el plan principal, pero sí con los secundarios. Y Supervisor precisamente se caracteriza por tener planes secundarios que además meten aceleración al plan principal. Entonces vamos a ver qué tal se nos da. Y no es nada fácil Supervisor en experto, ¿eh? En normal es bastante más sencillo, pero aquí hay facilidad para que se pueda complicar la cosa. Entonces nada, esto lo dejamos barajado. Vamos a colocar a Ironheart en alter ego. Eh, el contenido de supervisor 2-3, patrulla de Hydra. El conjunto de encuentros modular no va a ser maestro de armas, sino que va a ser el de Zax. Y la preparación, apartar todos los aliados cautivos, poner patrulla de Hydra en juego y dar la vuelta a esta carta que empieza con 1 de amenaza. Cogemos la obligación de nuestra heroína y barajamos un poquillo. Dice, el infame supervisor ha sido nombrado jefe de policía en el nuevo régimen de Hydra. Su principal prioridad consiste en dar caza a todos los héroes proscritos. Vale, pues somos todos ahora unos proscritos por la ciudad. La patrulla de Hydra dice, los soldados de Hydra organizan patrullas rutinarias para mantener el control de su territorio. Vale. Pues muy bien, supervisor. Vamos a por ti, amigo. Entonces, vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos aquí ahora con supervisor, no me interesa, esto tampoco, el daño no, esto sí. Y esto, creo que primero hay que mejorar la defensa antes de utilizar cartas que se activen cuando no sufrimos daño. Así que me voy a quitar todo esto, además así a lo mejor robo algún recurso doble. 1, 2, 3, 4, 5. El escáner es horrible, no tenemos nada en esta mano, absolutamente nada, todos los aliados. Buah. Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a pagar 1, 2, 3 y 4, robaría 3 cartas. Voy a pagar por 4 a Nick Fury, vamos a robar 3, 1, 2, 3, ¡ah, qué pena! Por 2 me voy a bajar el búnker, por 1 me pongo un contador, me voy a dar la vuelta
hacemos la respuesta obligada de supervisor. Perdón, había que coger carta de encuentros, ¿vale? Antes de empezar la partida. Y ahora, por el cuando se muestra del supervisor en fase 2. Ahora, respuesta obligada, después de que adoptemos la identidad de héroe, descartamos la primera carta y recibimos tanto daño como el icono de aumento, que es 1. ¿Vale? Por 2 intervenimos aquí. La patrulla cae derrotada. Dice que cuando se derrote busquemos un esbirro y lo pongamos en mesa. Yo suelo tirar aquí siempre por el mismo esbirro porque es el más debilucho para empezar y tampoco nos queremos complicar hasta que no tengamos montada la mesa, y además evitamos el incitar 1, porque este esbirro dice que cuando se muestre hace el incitar, coloca una amenaza. Como el patrulla de Hydra dice que se ponga en juego, no se cumple el incitar. Entonces, al derrotar el plan secundario entraría el esbirro, esto se retira, le ponemos daño derivado a Nick Fury y atacamos de 2 para derrotar a la tropa de Hydra. Vamos a robar cartas, robamos 1, 2, 3, 4 y damos turno. Entonces, una amenaza. Ahora dice que después de resolver el paso 1 de la fase 1 del villano, elijamos colocar amenaza o sufrir daño. Creo que vamos a ir mejor de daño que de amenaza, o sea que voy a elegir sufrir daño. Ahora nos ataca de 2, defendemos con Nick. Si tienes adoptado tu identidad de héroe, sufres 1 de daño, o sea que nos vamos ya a 3. Nick caería derrotado. Ok, y ahora doble carta de encuentros. La primera, incitar 1, se va a 3. Cuando se muestre esta carta, el jugador que tenga adoptada su identidad de héroe sufre un daño, vamos a 4 ya, y no nos ha atacado a nosotros, madre mía. Y descartamos una carta de nuestra mano al azar. Pues solo tenemos 4, qué alegría. Vale, pues esta mismo. Vale, la barrera de energía. Y la segunda carta de encuentros, que va a ser reflejos. ¡Buah! Como odio esta carta, no me gusta nada. Vincula esta carta al supervisor. Cuando un jugador ataque al supervisor se evita todo el daño y se inflige esa misma cantidad al superhéroe. Luego se descarta esa carta. Vale, pues tenemos 3. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a robar 2 con el búnker. Y uff, qué buena. Y vamos a descartar 2, que van a ser estas 2. Ahora por 3 jugamos a Mungle, que es un auténtico cartonaco. Yo creo que es la mejor carta que ha salido con estos nuevos packs. Es la Nick Fury de los campeones. Como hemos pagado con 3 recursos de ciencia, robamos 3 cartas. Por 2 vamos a jugar... es un rayo de fotones. Qué pena, pensé que era intervención. Pensé que era de intervención. Aún así voy a pagar 2. Ay, tiene esa maldita cosa ahí. Voy a atacar de 2 con Mungle. Es que me tengo que dar la vuelta. No nos sirve de nada esto. Voy a intervenir de 2. Se queda 1. Me doy la vuelta. Nos curamos de 3. Voy a gastar un recurso de ciencia. Nos ponemos un contador. Tenemos un daño encima. Mungle tiene 2. Y vamos a dar turno. 1, 2. Esperad, voy a descartarme el daño, que ahora no me interesa. Vigor, a lo mejor sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buena mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora una amenaza. El villano planifica de 2. Se va a 4. Perdón, esto estaría enderezado.
Carta de encuentros, que va a ser con la guardia baja. Descartamos un apoyo. Vale, vale. Por una voy a bajar a Ronnie Williams. Por genialidad nos ponemos en 3 contadores. Robamos una carta. Con Ronnie, no sé si ponerme el cuarto. Por 2 lo que sí que quiero bajar es inventiva. Me voy a curar con Ronnie mejor. Me curo. Me voy a dar el cuarto contador. Y creo que ahora es más importante la barrera de energía. Por 2 voy a jugar la barrera de energía y le vamos a poner 3 contadores. Casi es mejor esta, ¿no? Que es más temática. Son 3 contadores. Aquí de la energía. Le doy la vuelta. Respuesta obligada. Nos hace 3 daños. Nos vamos a comer 2. Quitamos de aquí un contador. Y hacemos un daño en enemigo. Que se cuente igualmente porque esto solo es cuando se ataque. Sí, vale. Y ahora vamos a intervenir de... No, me voy a dejar para defender. Vamos a intervenir de uno simplemente con Ironheart. Robamos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Enderezamos. Damos turno. 1. Nos vamos a ir a 3 de daño por la respuesta obligada. Nos ataca Supervisor de 3. Mungle cae derrotada. Carta de encuentros que va a ser Soldado de Hidra. Vale. Vale. Pues por... Voy a intervenir de 1. Voy a pagar 1 y 2 para jugar sobrevolar la zona. Nos ponemos un quinto contador. Robamos una carta. Quitamos 3 de amenaza. Ponemos 2 contadores. 2 y 1. Estamos a 7. Gasto 6. Nos preparamos. Subimos a la versión 2. Y tenemos un contador encima. Y creo que vamos a seguir montando mesa. Por 2 vamos a bajar retropropulsores. Me doy la vuelta, me curo todo el daño. Me pongo un contador con Ronnie. Y damos turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y carta para aquí y barajamos. Bueno, pues bastante buen primer ciclo de baraja, realmente. Hemos logrado mantener a raya la amenaza principal y nos ha permitido montar algo de mesa. Y bueno, parece que más o menos vamos encontrando las cartas adecuadas. El búnker nos ayudó bastante al filtrar. Es una pena que lo hayamos tenido que perder. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dar turno. Esto se va a 1. No se hace la obligada, solo es en héroe. Supervisor. Planifica de 4. Se va a 5. El soldado de Hidra planifica de 1. Se va ya a la mitad. Y doble carta de encuentros. La primera es un entorno que dice que cuando empiece la fase del villano inflige 2 de daño indirecto a cada jugador que tenga un recurso de energía en su mano o en una carta de controle. Cuando empiece la fase del villano. Vale, y acción de héroe, vale. Y mover ficha.
qué pena. 2 y una son 3. Mucha amenaza, se complica. Está 9. Ok, bueno, tenemos a Guardia Nevada. Eso no está mal. Me podría poner en 3 contadores, en 4, en 6. Ostras, pues lo vamos a hacer, yo creo. Sí, definitivamente. Me voy a poner a 3 contadores con Ronnie. Me voy a poner a 4 contadores generando un recurso de ciencia. Vale. Ya nos podemos dar la vuelta ahora, ¿no? Sí. Me doy la vuelta. Respuesta obligada. 0. Ok. Ahora voy a intervenir de 2. Ahora vamos a jugar rayo de fotones. Pagamos Pagamos 2. Hacemos 4 aquí, cae derrotado. Ponemos 2 contadores. Cuando se derrote esta carta reparte una carta de encuentros. Coge bastante cartas de encuentro, supervisor, ¿eh? Ahora gastamos 6 contadores. Nos preparamos y nos vamos a la versión 3 y con un estado duro. Vale. Intervenimos de 3. 5. Se queda a 3. Quitamos 3. Y ahora esto dice que elige entre descartar una carta o bien sufrir 2 de daño indirecto. No tengo la energía. Vamos a ver si la encontramos. Pagamos 2 para bajar la inteligencia artificial. Miramos 2. Vale, intrépido. Descartar una carta. Ah, una carta que controlemos nosotros. Ah, que controlemos, no que tengamos en la mano. Vale, pues creo que voy a descartar. Creo que voy a descartar la barrera. Sin más. Sin más. Bueno, la inteligencia artificial de Tony así está bien. Y me voy a quedar. Ahora mismo estamos a bastante vida. Pero me voy a quedar el recurso doble. Nada, robamos 6 cartas. Me voy a quedar con intrépido. Entonces, esto lo descartamos. Y bueno, hemos limpiado bastante bien la mesa. Esto se va. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezamos. Damos turno. Ahora sí que podemos elegir que se coloque 3 de amenaza. El villano nos ataca. No me voy a defender, tengo un estado duro. Ataca de 2 y 2 son 4. Y doble carta de encuentros. La primera. Vincula esta carta a tu superhéroe. Trata el recurso impreso de cada carta que tengas en tu mano como si fuera de energía. Elige entre descartar una carta que controles que tenga un recurso impreso. Vale, de energía o bien sufrir 2 de daño indirecto. Vale, o sea, descartar cualquier carta. Trata el recurso impreso de cada carta que tengas en tu mano como si fuera de energía. Elige entre descartar una carta que controles y que tenga impreso. Ah, no te vale cualquiera, ¿eh? Tiene que ser un recurso impreso para descartar esta carta, pero además todas tus cartas dan energía. Cables cruzados. Vale. Y la segunda, ¡buah! Cables cruzados. Nos podríamos ir a 4 daños realmente, creo, ¿eh? Me voy a ir a 4 daños. 2 por esta y 2 por esta. Y se descartan estas dos. No quiero descartar recursos. Ahora, con retropropulsores. Vamos a quitar 3.
Ahora vamos a pegar de 2. Entonces se evita todo el daño y nos lo comemos nosotros. Y esto se va. Ahora por 4 vamos a bajar a vigor. Con vigor atacamos de 3. Nos genera un recurso de ciencia que lo vamos a utilizar para bajar el intrépido. Vamos a mirar 2 cartas con la inteligencia artificial. Y me puedo quedar la genialidad. Ahora por 1 y 2 jugamos rayo de fotones. Hacemos 4. Se va a 8. Robamos una carta. Ponemos un contador. Ponemos otro contador. Y me voy a dar la vuelta. No, antes de eso me voy a descartar de 2 contadores. Entonces le hacemos 4 de daño. Está a 8, se va a 12. Para dejarlo bien a puntito. A 16 pasa la última etapa. Y ahora sí, nos damos la vuelta. Nosotros teníamos 6 de daño, juraría. Entonces me voy a curar de 2 con Ronnie. Y me voy a poner un contador generando un recurso de ciencia. Y creo que ya estaría un poco todo. Hay que ponerle el daño derivado a vigor. Y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezamos. Vale. Ahora, uno de amenaza. Como no estamos en héroe, esto nos salta. Este señor planifica de 2. Y una son 3. Y carta de encuentros. Hombre, un capturado por Hydra. Vale, pues entonces esto cuando se muestre hay que poner aquí uno de los aliados. Hemos encontrado una localización donde Supervisor tiene a uno de nuestros compañeros capturados. Entonces se coge y se pone aquí debajo. Vale, empieza divertida la cosa. Por cierto, no he cogido la carta de campaña, pero porque tenemos una mejora, ¿vale? De la campaña, la verdad. No sé dónde la tengo ahora mismo. Pero como no era muy relevante, porque no tenía pensado utilizarla, las cartas de campaña las suelo utilizar ya más avanzada la campaña, en esta de la tiranía del cráneo rojo, y se me ha olvidado ponerla, la verdad. No era muy relevante, solo nos permite robar cartas solo un uso, o sea que tampoco es gran cosa. Vale, estamos con 6 cartas, eso se ha colocado y ya estaría. Vale, muy bien, muy bien. Pues nos está saliendo una partida muy buena para Riri. Vamos a... Si vamos a lo loco, a poner contadores, ¿haríamos todo el daño? Nada, no hay necesidad, no hay necesidad. Vamos a curar de 2 aquí. Vamos a... Vamos a generar un contador. Vamos a mirar 2. Nos quedamos una. Nos damos la vuelta. Respuesta obligada de supervisor. Nos hace 2. Vale. Y empieza la fiesta, ¿no? Empieza la fiesta. Quitamos 3 y 2 con vigor. Entonces esto cae derrotado. Y hemos liberado a Electra. Vale. Hay que poner el daño derivado en vigor. Voy a pagar 1, 2, 3,
Ostras, es que no sé si quiero jugar a Nick, la verdad. Ya ha salido una nueva y mejorada. Nos quedaríamos sin la otra. Vamos a pagar 1, 2. Pues tengo que sacrificarla. 3 y 4. Vamos a jugar a Nick. Robamos 3. 1, 2, 3. Vale. Está a 12. Vamos a jugar rayo de fotones. Pagamos 2. Hacemos 4. Cae derrotado. Entonces pasamos a la etapa 3, que la tenemos aquí. Cuando se muestre esta carta, dale una carta de encuentro a cada jugador. Como hemos derrotado, ponemos 2 contadores. Ahora me voy a bajar a Electra. Después de que juegues Electra desde tu mano, gasta un recurso de fuerza. Inflige 3 de daño a un enemigo, que va a ser este. Vamos a hacer 2 con Nick. Se va a 5. Daño en Nick. Vamos a pegar de 3. Se va a 8. Vamos a pegar de 2. Se va a 10. Y vamos a gastar 4 recursos. Y se va a 18. Vale, pues sí, lo hemos completado. Y aún me faltaba el recurso de vigor, que creo que no lo utilicé. Igual podría haber no renunciado a alguna cosa por aquí al imperturbable, ¿veis? Que igual me interesaba más que quedarme costa la mano, pero bueno, nada, es que da igual. Da igual, pues wow, ¿eh? Wow, qué manera de pegar que tiene esta heroína y esta baraja. La verdad, me ha gustado mucho. Yo pensé que protección a lo mejor íbamos a sufrir demasiado de intervención, robando solo 4 cartas al principio y demás. Supervisor, ya os digo, tiene más fama de lo que es, la verdad. Lo recordaba muchísimo más fácil y en experto no es tan sencillo del todo. Aunque a lo mejor hemos tenido una partida cómoda, pero no es tan sencillo del todo. Pero bueno. Hasta aquí un poco la baraja, ya veis en qué se basa, ¿vale? En tener mejoras en mesa, así vas a tener más probabilidad de robar las propias cartas de Ready para ponerte los contadores, en no jugar eventos, porque si jugamos en el turno del villano no vamos a tener cartas para pagar lo nuestro, y ya estaría, la verdad, me parece muy interesante esta baraja. Muy interesante, ya me pondréis en los comentarios qué os parece. Y también quería deciros que, bueno, que si os apetece, seguidme en Twitter para pues cuestiones como esta, ¿no? Que alguien me pide un aspecto en concreto y bueno, pues lo puedo traer, ¿no? O si no, me lo dejáis en los comentarios también. Me decís, oye, Gambito, ¿me podrías traer una baraja con este aspecto y esta heroína que no me acaba de funcionar del todo? Pues si está dentro de un poco la programación que tenemos pensada, pues claro que sí, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Ironheart pues no os funciona, no sé, en justicia, pues traemos algo para ese aspecto, ¿no? Realmente estas campañas las estamos utilizando mucho para testear a los héroes. Hemos salvado a Electra, nos han quedado capturados Caballero Luna, Sanchi y Tigre Blanco. Por cierto, con Tigre Blanco, si jugáis en liderazgo, podéis jugar ambas heroínas, ¿vale? Hay una heroína en liderazgo que precisamente la traigo con la lista de Ironheart, que es Tigre Blanco, pero son diferentes personas. Entonces, si os coinciden las dos en mesa, no hay ningún problema, porque son diferentes personas. Esta es Ángela y la otra no recuerdo el nombre. Y os decía que estamos utilizando las campañas sobre todo para testear a estos héroes, ¿no? Porque a veces con una sola partida te puedes llevar una impresión equivocada, puedes pensar que está demasiado rota, que está demasiado floja o lo que sea. Le probamos diferentes aspectos, probamos diferentes maneras de funcionar. Y bueno, la verdad es que si va solventando el tema de la intervención, porque es un poco Spider-Man, esta heroína, daos cuenta que solo hay 2 eventos de intervención, es muy poquito. Yo no me arriesgaría a jugar una heroína que solo tiene 2 eventos de intervención o 2 cartas de intervención en todo su pool de cartas de héroe. En protección vas a sufrir mucho, sobre todo si se enlazan planes secundarios. Entonces, bueno, hay que meter bastante aliado con sobre todo 2 de intervención.
Pero es que claro, es que en esta baraja llevas a Guardia Nevada, que te puede intervenir de 3, a Nick Fury, que te puede intervenir de 2, que incluso por su habilidad te podría quitar otros 2 de amenaza, y además llevas a la que os digo, a la que está ya para mí bautizada. Tienes a Spearman, que te puede intervenir de 3, a la que está bautizada como la Nick Fury de los campeones, que es... ¿dónde está? Mungle, ¿vale? O sea, robar 3 cartas, coste 3, intervenir de 2, es una auténtica barbaridad, gente. Es una auténtica barbaridad. Es muy buena carta esta, muy buena. Además con Riri la puedes jugar tanto como campeón como con genio, ¿sabéis? Una locura, una locura. Es que la pondría incluso con Spider-Man. Por irme solo al alter ego, quizás jugar esto. Es que es muy buena, ¿eh? Muy buena. Y ya veis que el búnker nos lo han descartado, pero está bastante bien, sobre todo al principio, porque te permite filtrar y llegar a las cartas que te interesan para sumar contadores. Y nada, un poco la partida hasta aquí, espero que os haya gustado. El próximo vídeo en principio sería el tercer escenario de la campaña de los más buscados con Nova. A ver qué había aquí, por curiosidad. ¡Hombre! Habríamos liberado a otro si hubiésemos tenido un poquito más de paciencia. Bueno, pues el vídeo hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.